Juan 12, 20 al 33. Dice así: Entre quienes habían subido a adorar a Dios en la fiesta, había unos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés y ambos se lo comunicaron a Jesús. Jesús le respondió: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, seguirá siendo un único grano. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que en este mundo aborrece su vida, la guardará para vida eterna. Si alguno quiere servirme, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Voy a decir, Padre, sálvame de esta tribulación? Pero si precisamente he venido para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Le he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí, que oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué muerte iba a morir. Esto es palabra de Dios. Me presento antes de continuar. Para los que no me conocéis o para que veréis este video, soy Jonathan, formo parte del equipo de liderazgo de acá de la Iglesia Bíblica Urbana. Y yo en lo particular, este domingo estoy muy contento de estar acá porque después de un par de semanitas de estar fuera, estoy en casa nuevamente. Y bueno, estamos en una serie que hemos titulado Los Amén de Jesús. Este es el tercer sermón. Es una serie que en esta ocasión no estamos yendo libro, he elegido un libro e ir verso a verso, sino que es una serie más por tópicos, pero que tiene por énfasis esas palabras que Jesús ha mencionado y ha usado esta frase, amén, y que voy a hablar un poquito más adelante de eso. Pero bueno, como ya se ha visto en otras semanas, tienen un énfasis especial para nuestras vidas. Y siguiendo la costumbre de aquellos que nos han precedido en la fe por siglos ya, nosotros también en estas semanas previas a la Pascua nos estamos preparando de una manera especial, nos estamos enfocando en meditar el significado real de la muerte de Jesús. No solo como un evento histórico aislado de nosotros que sucedió hace miles de años, sino más bien cómo ese sacrificio define y determina nuestro destino actual y futuro. ¿Qué significa eso para nosotros? Entonces, por eso durante este tiempo queremos que, de este tiempo de Cuaresma, queremos más que enfocarnos en nuestras propias obras, nuestras disciplinas, nuestra rigurosidad y abstenernos de cosas. Más bien el objetivo es escuchar lo que el Maestro afirma sobre su propia muerte. Y como ya ha mencionado David y Caleb las semanas anteriores, entonces Jesús introducía sus verdades más profundas y contundentes con la palabra amén, que en las versiones más comunes en el castellano se traduce como os aseguro o de cierto os digo. Y este amén, como también ya se ha mencionado semanas atrás, no era como lo conocemos ahora, un cierre, ¿no? Terminamos de orar y decimos amén, o afirmamos lo que alguien ha expresado y deseamos que así suceda y decimos amén. Pero en este caso Jesús lo usa como un sello de autoridad absoluta y lo usa al inicio. Y es un llamado a poner atención y a basar nuestras vidas en esas palabras que no pueden ser cuestionadas, que son autoridad de parte de Jesús. Entonces, para nosotros la verdadera, digamos, preparación durante este tiempo para la Pascua consiste en reemplazar la atención de lo que nosotros podríamos ofrecer a Dios y poner más atención en la autoridad de las palabras de Cristo.
Y como siempre, antes de comenzar, vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que inspiró estas palabras y que también es palabra de Dios y es autoridad para nosotros, que sea Él el que hable a nuestras vidas hoy. Amén. Señor, te doy gracias por este tiempo, esta oportunidad de poder observar tu palabra, pero sobre todo disponer nuestros corazones, disponer nuestro entendimiento para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y transformándonos. Creemos que toda tu escritura es inspirada por ti y por lo tanto es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, con el único propósito de ser enteramente preparados para toda buena obra, para lo que tú tienes para nosotros. Te pido que no quede en mero conocimiento e información, sino que baje a nuestros corazones y que podamos dar fruto, y fruto que permanezca, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces en el pasaje que leímos hoy, el énfasis, aunque leímos un tramo largo, un trecho largo de la Escritura, el énfasis de hoy está en los versículos 24 y 25. Así que será bueno que lo tengas ahí un poco a la mano y observarlos. Y con la ayuda de Dios, hoy veremos qué es lo que tiene este pasaje para nosotros, pero por supuesto que considerando todo el contexto de lo que está sucediendo. Y es precisamente en el verso 24 donde se encuentra esta expresión amén, amén, os aseguro. Y si el Señor ha puesto énfasis en eso y ha decidido que esa es la parte que Él quiere darle autoridad y énfasis, bueno, sería bueno que también nosotros consideremos a la luz de todo esto que hay para nosotros. Pero vamos por partes. Vamos a iniciar verso 20. Se nos dice ahí en la narración de Juan que había unos griegos que buscaban a Jesús. Griegos, en este caso, es un término general, más general para describir gentiles. No necesariamente eran personas que habían nacido en Grecia, como ahora decimos, es griego, bueno, nació en Grecia, sino con el uso, con el paso del tiempo, se comenzó a generalizarse más para hablar de todo gentil. Y no sabemos realmente con exactitud por qué Juan incluye este detalle de los griegos que buscaban a Jesús dentro de su narración. De hecho, tampoco sabemos, no se nos dice si lograron tener esta audiencia con Jesús. Es muy probable que Jesús no lo rechazara. Conocemos el corazón del Señor. Pero bueno, no obstante todo esto, parece que este acontecimiento, esta situación de los gentiles, los griegos que buscaban a Jesús, de alguna manera desencadenó o fue el detonante para que Jesús pronunciara unas palabras, dijera que su hora había llegado. Pero para poder entender por qué creemos o por qué algunos consideran que es probable que este hecho de los gentiles, los griegos buscando a Jesús, fue lo que detonó un cambio, un giro en el ministerio de Jesús, bueno, es necesario poner un poco de contexto. En el Evangelio de Marcos, lo leo rápido, bueno, digo un poco de contexto, no es necesario que vayas a él, pero después tú lo puedes corroborar en casa. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, se nos menciona que hay un momento que en esta escena tan conocida que Jesús limpia el templo y vuelca las mesas, limpia y purifica el templo y voltea las mesas de los cambistas y de manera autoritativa expresa que habían vuelto su casa una cueva de ladrones, pero que su casa sería llamada, y estaba escrito que sería llamada casa de oración a todas las naciones. A todas las naciones. Lo cual implicaba que eliminaría la barrera exclusivista del sistema ceremonial religioso, ultra religioso judío, un sistema basado más en méritos que había sido llevado al extremo de la meritocracia, de la pureza ritual, de aquellos que se creían justos por sí mismos, por sus obras, por el cumplimiento de reglas. Entonces, ese es el contexto histórico, político, religioso de la época. Y es un momento en el que hay mucha tensión porque, claro, este acto de autoridad de Jesús de voltear las mesas atentaba directamente contra los intereses de los fariseos y de los saduceos y de los ultrarreligiosos. Entonces es en esta condición en la que Jesús expresa que su casa sería llamada casa de oración para todas las naciones.
Es probable, no lo sabemos, algunos creen que entonces los gentiles que estaban ahí y que presenciaron eso, creyeron, dijeron, claro, ahora es el momento para nosotros. Es probable que hayan dicho que ellos estaban incluidos ahora en ese momento. Y si consideramos esto, entonces es probable que por eso hay un tiempo de inflexión en el ministerio de Jesús. Constantemente, recordarás en el Evangelio de Juan, el Señor decía que su hora no había llegado. Cuando intentaban tal vez hacerlo rey, cuando intentaban que hiciera milagros de manera más pública, incluso cuando intentaban apresarlo, el Señor siempre de alguna manera escapaba y decía, mi hora no ha llegado. Pero aquí hay un cambio. Aquí dice, mi hora ha llegado. Ahora, con este acontecimiento del verso 23, que Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es muy específico al decir que la hora había llegado de ser glorificado. La hora de los griegos marca entonces el inicio, una hora perfecta, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Pero qué es esto de ser glorificado? Bueno, vamos a avanzar y el mismo pasaje lo explica. Jesús está aquí anticipando lo que después será el rechazo definitivo, lo que sería el rechazo definitivo de su nación, del pueblo de la nación judía, y está abriendo la inclusión de los gentiles. Dice el mismo Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Este rechazo local a Jesús abre y facilita la expansión de la redención a quienes no eran pueblo antes y que ahora son pueblo. Donde antes había un muro en el templo, un muro que dividía a los gentiles y no les era permitido pasar más, ahora por el sacrificio de Jesús estaban siendo incluidos. Pero dice el verso 23, como ya lo hemos dicho, que había llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero la glorificación en términos de Jesús, que siempre, como lo expresaba Caleb, me gustaba mucho, como lo decía la semana pasada, pone patas para arriba todo. La gloria, la glorificación, para Jesús no es el aplauso de la gente, no es el reconocimiento humano, sino es el cumplimiento del tiempo de lo que había venido a hacer, su sacrificio redentor, su misión. Y la gloria del Hijo, de acuerdo al contexto del pasaje, se manifestará en la capacidad de atraer a todas las naciones a través de su muerte y su resurrección. Pero entonces el pasaje explica, como os he dicho, qué es exactamente ser glorificado. Y lo vemos ahí en el verso 24, que es el punto central del pasaje que estamos considerando hoy. Os aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, seguirá siendo un único grano. Pero si muere, produce mucho fruto. Y es precisamente aquí donde dice, os aseguro, que eso se ha traducido de la expresión original en griego, amén. Amén. Esta expresión marca una verdad incuestionable sobre la cual debe construirse, debe edificarse nuestra vida. Es algo enfático, es una verdad crucial, que el hecho de que, como un grano de trigo que debe morir morir y caer en tierra para producir fruto, de la misma manera él debía sacrificarse en la cruz para traer vida. Pero entonces, ¿será que el Señor está introduciendo este principio del grano exclusivamente para hacer referencia a su propia muerte? ¿Será que esta alegoría que el Señor usa está hablando solo de Él mismo? Bueno, aunque el verso 24 puede ser un poco ambiguo, sin duda creemos y tenemos razones de acuerdo a todo el contexto y la escritura
que tiene un doble significado. Que sí, en efecto se está refiriendo a su propia muerte, pero también está implicando algo que se extiende a nosotros como creyentes. Este mismo principio es aplicable para ti y para mí. Es un llamado para nosotros a renunciar a nuestras maneras egoístas de vivir y poder entonces producir frutos. Entonces la gloria, ya empezamos a entender un poquito de acuerdo a lo que el pasaje nos habla, no se define como una coronación real humana. No lo era para el Señor y tampoco lo es para nosotros. La gloria de acuerdo al mensaje de la cruz, al mensaje del Evangelio. Sino es como un proceso más bien de muerte y multiplicación. Esta metáfora que el Señor usa de una manera increíble, me encanta la forma en la que el Señor siempre enseñaba, y esta metáfora a través del ciclo de la vida de una semilla, para nosotros se vuelve no solo un principio, sino un tesoro invaluable. Esta semilla que es guardada, que está aislada. Si tú pones una semilla a lo mejor en algún recipiente hermético, libre de toda contaminación, libre de humedad, si está aislada, muy protegida, bueno, quedará ahí, no va a morir, quedará intacta, pero no producirá fruto. No hará aquello para lo que fue diseñada. Tal vez quedará muy protegida, pero estéril. Para que pueda fructificar, entonces la semilla debe caer en tierra, debe partirse, debe deshacerse, desintegrarse, morir, perder su forma original. Y este proceso de transformación es lo que dará fruto, producirá fruto. Y es un principio espiritual fundamental también para nosotros, como os he dicho. El resultado de esta transformación, el resultado de este sacrificio de la propia identidad, produce en una planta fruto a los demás. Y es el mismo principio para nuestras vidas. Y es increíble. Aquí se establece esta verdad que entonces cuando hay aislamiento en nuestras vidas y quedamos solos, muchas veces es consecuencia de no querer morir a nosotros mismos. Déjame ponerlo en otras palabras. Tal vez tú has conocido gente que ha vivido toda su vida para sí mismo, que no le interesa más que su propio beneficio, su propia agenda. Gente totalmente egoísta, que se protege incluso de las circunstancias y que a toda costa busca su propio beneficio. Pero muchas veces estas personas al final de su vida terminan solas, terminan aisladas. E incluso son personas a las que muchas veces la gente prefiere evitar o no relacionarse con ellas, ¿no? Pero en cambio, cuando renunciamos al yo, cuando hay un contraste y nosotros vivimos para los demás, vivimos no por egoísmo, entonces empezamos a dar fruto. Es este principio de cuando mueres, renuncias a ti mismo, produces fruto para otros. Y es algo muy sencillo. El fruto de un árbol no es para el beneficio del propio árbol. Siempre el fruto es para beneficio de otros. El fruto no es para que la planta misma se beneficie del fruto. Pero entonces, pensando en el sacrificio de Cristo, ¿cuál es el propósito de este? ¿Por qué era necesario entonces que muriese y que como un grano de tierra, como un grano de trigo cayera a tierra? ¿Por qué? Bueno, Dios tiene y ha tenido una misión de rescate, de redención desde la eternidad. Y Jesús, que es este grano que habría de morir, vino precisamente para cumplir ese plan eterno de salvación. Él no vino a buscar lo suyo, Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Es el único ser humano que ha nacido para morir. Es decir, todos vamos a morir, lo sabemos. La paga del pecado es muerte y también por un hombre entró la muerte a la humanidad, por la desobediencia de uno. Entonces, la muerte física
es irremediable en ese sentido. Todos vamos rumbo a la tumba, eventualmente. Pero nosotros nacemos no para morir, no para entregar nuestra vida por otros. Pero Jesús nació, vino a este mundo, se encarnó con ese único propósito. Entonces, la muerte de Jesús no es un fin en sí mismo. Jesús no solo vino a morir como un mártir más. Jesús no es un mártir, sino que su muerte es el medio para generar una cosecha espiritual. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Su sacrificio es precisamente lo que permite que esa bendición se extienda de una sola persona a multitud de creyentes, que ese es el fruto, es la cosecha de su entrega. Como lo expresa proféticamente Isaías en su capítulo 53, dice, verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Porque por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese era el fruto de su muerte, nuestra redención, nuestra justificación. Pero el pasaje sigue, y en el verso 25, que también es de los puntos claves del mensaje de hoy, el verso 25 dice que el que ama su vida la perderá, y el que en este mundo aborrece su vida la guardará para vida eterna. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Y aquí encontramos una de tantas paradojas siempre que el Evangelio nos plantea y que la enseñanza de Jesús siempre presentaban. Un desafío, una paradoja. Hemos dicho que esta verdad fundamental teológica no solo se refiere al sacrificio de Jesús en la cruz, sino que también tiene implicaciones para nosotros, ¿verdad? Vale. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo es que debemos aborrecer nuestra vida? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, os he dicho al principio, cuando comenzamos esto, diciendo que la Cuaresma, este tiempo de preparación, no tiene que ver con nuestros propios esfuerzos, no tiene que ver con nuestros sacrificios, con lo que podemos hacer por Dios, con lo que estamos dispuestos a hacer por Él, con nuestros propios méritos, sino que tiene más que ver con una respuesta. Con una respuesta diaria, constante. Es decir, una vez que hemos valorado, apreciado, entendido la belleza de ese sacrificio en la cruz, ahora nosotros podemos responder de manera voluntaria, presentándonos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice Pablo en Romanos 12. Es una respuesta lógica en adoración a lo que Él ya ha hecho por nosotros. De hecho, el mismo pasaje lo explica aquí en el verso 25. Dice, el que ama su vida la perderá, el que en este mundo aborrece su vida, guardará su vida para vida eterna. Ese es un desafío para nosotros. Es esta paradoja de morir para poder dar fruto, a lo mismo que de la misma manera que la semilla. Pero ¿qué es aborrecer la vida? Bueno, amar la vida, por muy romántico que suene esto, a lo mejor has oído, es que debemos amar la vida, ¿no? Y sí, entiendo a qué nos referimos en un contexto normal, cotidiano, amar la vida. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo, amar la vida en este contexto es aferrarse al control, aferrarse a que tú estés al volante, aferrarse al éxito en términos humanos, en términos de esta sociedad. Aferrarse a lo que nuestro corazón anhela en lo más profundo. Esos ídolos que tenemos miedo a perder. Esos ídolos que ocupan el lugar que debería ocupar Dios. Y nos aferramos a ellos y no los soltamos. Muchas veces definen nuestras acciones, todas estas cosas que apreciamos. Eso sería, en este contexto, amar la vida. Aferrarse a ser nosotros quienes están en el trono. Y entonces, en ese sentido, aborrecer la vida no significa sentir odio por nosotros mismos, no significa lastimarnos o odiarnos a nosotros mismos, sino significa elegir
conscientemente, voluntariamente, priorizar el propósito de Dios sobre el placer personal o sobre nuestros propios intereses. Elegir priorizar el propósito de Dios por encima de todas las cosas. Mientras el sistema de valores de este mundo nos enseña, nos invita una y otra vez y nos adoctrina de que debes seguir tus propios sueños, tu propio camino, aferrarnos al yo. Por otro lado, Cristo nos llama a entregar nuestra vida voluntariamente, entregarla para ganar. Esas son las paradojas del Evangelio. Morir para producir fruto. Entonces, amar la vida sería priorizar el ego, priorizar mi éxito, mi placer, como fin último. ¿Y por qué digo que es paradójico? Porque al final, el resultado de vivir así, sistemáticamente, en última instancia, sería una pérdida espiritual. Tal vez hemos conocido gente también, o nosotros mismos, puede que hayamos caído en algún momento en esta trampa, de que cuanto más buscamos el aquí y el ahora y nos aferramos a este mundo material, a esta vida debajo del sol, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía, el resultado al final es un vacío espiritual. Entre más lo buscamos, más hay un sinsentido en la vida. Por supuesto que entonces aborrecer no es lesionarse, descuidarse, vivir mal, tratar mal tu cuerpo, por supuesto que no. Espero que nos estemos entendiendo aquí. Pero hay un propósito que trasciende. Pero, sospecho que hasta el momento todavía nos estamos quedando en el terreno abstracto. Nos estamos quedando en algo más teórico, pero ¿cómo podemos bajar esto a nuestra cotidianidad? ¿Cómo podemos tomar decisiones en donde el reino de Dios sea en el centro y no nosotros mismos? Bueno, verso 26 dice, si alguno quiere servirme, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Creo que este verso es la clave también para poder llevarnos a algo práctico nosotros. Y habla de tres acciones concretas. Seguirle. Dice, si alguno me sirve, sígame. Seguirle implica imitar el modelo de entrega que él mismo nos dio, como esta semilla, se dio a sí mismo, se entregó. Por supuesto que al intentar seguir al Señor lo haremos de manera imperfecta, fallaremos, claro, por supuesto. Pero el llamado siempre es a seguirle. No a ser perfectos por nosotros mismos, a seguirle. Jesús, a lo largo de su mensaje siempre y cuando tenía encuentros con personas, el llamado constante era seguirle, solo seguirle. Pero, una vez que le seguimos, permanecer en él. Esa es la segunda. Dice, allí también estará mi servidor. La segunda cosa o acción concreta que podemos llevarnos hoy es estar ahí con él. Implica una proximidad con él, una cercanía. Acercarnos a él, buscarle, ser intencionales. Permanecer en él. Esa es la consecuencia de entregarnos. Estar donde él está. Y la tercera cosa que vemos en este verso es servir. Y me encanta que sea la tercera porque es una consecuencia de todo lo anterior. No es primero servimos para poder ser algo o alguien o ganar algo. Es servimos porque es una acción concreta en resultado. El servicio al Señor además es una forma real y es una gran oportunidad de desestimar nuestra propia agenda, nuestros propios intereses y servir al Señor y a los demás. Servir es preocuparse por otros. Pero sin duda hay un conflicto siempre. No es tan sencillo. Bueno, apúntalo, 3 pasos, 1, 2, 3, venga a casa y hazlo. Nos encontraremos constantemente con un conflicto en nuestro interior.
Nuestro corazón está dividido. Tenemos nuestra naturaleza también pecaminosa que constantemente está en conflicto con la voluntad de Dios. Y el Señor dijo, no es posible servir a dos señores, ¿no? Si servimos a uno, aborreceremos al otro o desestimaremos al otro. Si nos servimos a nosotros mismos, necesariamente vamos a desestimar a Jesús. Pero si servimos a Dios, necesariamente debemos desestimar nuestra propia vida. Es que es así. Entonces, el mensaje de la cruz no nos puede dejar indiferentes. El mensaje de la cruz es incómodo, porque plantea paradojas, plantea desafíos, implica morir. La cruz nos lleva a dos reacciones. O somos completamente cautivados por su belleza, por lo que sucedió en ese lugar por nosotros, o simplemente la rechazamos. Pero no podemos permanecer neutrales. Y avanzando un poco más en el pasaje de hoy, el verso 27 dice que el corazón de Jesús, las emociones estaban turbadas. Pero Jesús dice, voy a decir, Padre, sálvame de esta tribulación, pero si para eso precisamente he venido a esta hora. Este estado emocional de Jesús en el que se encontraba era algo que estaba experimentando muy en lo profundo. Muy, muy en lo profundo. Y es la misma expresión y la misma palabra que se usa cuando Jesús se conmueve desde lo más profundo de su interior con la muerte de Lázaro. Entonces sospecho que esta emoción desde lo más profundo de Jesús es siempre motivada por la muerte. Por la muerte. Y mientras la multitud buscaba un Salvador que resolviera sus necesidades inmediatas, su problema de estabilidad económica, la liberación o ser libres de la opresión romana. De una manera contrastante, vemos aquí a Jesús conmovido en lo más profundo de su interior, agitado en sus emociones, en su naturaleza humana, ante el terror que venía con la cruz, ante su muerte. Pero creo que este temor, esta agitación, este estremecimiento profundo, no estaba basado en el miedo al dolor físico de la muerte, de la tortura. Aunque el sufrimiento físico que experimentó nuestro Señor, por supuesto que fue extremo, y sin minimizarlo, pero creemos que era algo mucho más allá que iba del dolor físico. Verás, la historia registra otros mártires o registra mártires y otros casos de torturas múltiples. A lo largo de la historia ha sido una constante. Y como os he dicho al principio, Jesús no es un mártir más. Jesús no solo vino a ser martirizado. Entonces Jesús tenía este estado emocional de agitación profunda porque sucedería exactamente lo que sabía lo que sucedería exactamente en esa cruz. Si la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, la naturaleza de la muerte se define como algo que era ajeno a la creación original de Dios. Por lo tanto, es intrínsecamente perturbadora. Lo que se originó con la caída de la humanidad, que había sido creada, que fue y que somos hechos creados a la imagen de Dios, pero que por la desobediencia de uno entró el pecado y entonces trajo como consecuencia la muerte. Es lo que angustiaba el corazón de Cristo. Porque él sabía que en esa cruz él llevaría la separación del Padre. El completo abandono de nuestros pecados, que merecían nuestros pecados. Jesús, al cargar con nuestro pecado en esa cruz, con el pecado que tú y yo cometimos, al hacerse pecado, él estaría cargando con esa misma condenación que merecíamos. La comunión eterna que él tenía con el Padre se rompería. Y él lo sabía. Y eso es lo que después, más adelante, veremos que provocó el clamor tan conocido desde la cruz, que lo llevó a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era necesaria entonces la muerte.
No había otra. Para vencer la tiranía del pecado, era necesaria entonces la encarnación de Jesús. Se encarnó con el único fin de morir físicamente por nosotros, sustituir, reemplazarnos en esa cruz. Y tal vez habrás escuchado esta frase muchas veces, pero no por eso deja de ser impactante para mí. Dice que Jesús fue abandonado por el Padre para que nosotros ahora fuésemos recibidos. Y él entonces pregunta, ¿qué voy a decir? Sálvame, pero si para esta hora he venido. Ahí en la cruz, esa nada espiritual que Jesús experimentó es lo que a nosotros nos ha reconciliado y nos permite venir como hijos amados. Antes éramos sus enemigos y ahora hemos sido hechos parte de su familia. Y podemos estar sentados a su mesa. Todo por esa hora que ya había llegado. Jesús antepuso su propio instinto natural, humano, de evitar el sufrimiento y lo antepuso el plan redentor para el que había venido. Él oró, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. Y esto no es natural para nosotros. Sin duda no es algo que podamos hacer de forma natural. A nuestra carne no le gusta sufrir. Nuestra propia carne nunca va a morir por sí sola. Nuestra carne nunca pondrá sobre la mesa una pistola y te dirá, mira, mátame, porque necesito morir. No es natural, simplemente no es natural para nosotros morir. Pero si estamos siendo renovados, transformados constantemente por el poder del Evangelio, es muy probable entonces, no es muy probable, es seguro, que si el poder del Evangelio está renovándonos constantemente, vamos a producir fruto. Lo que es imposible en nuestra propia carne, por medio del Espíritu, es posible. Y ya casi para avanzar al final, el verso 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo y hay un par de reacciones ante esa voz. Pero el verso 30, Jesús enfatiza que esa voz no había venido para sí mismo, sino que era para aquellos que lo escuchaban. Cuando alguien juzga una obra de arte, cuando alguien sin entender o de manera ignorante ve una obra de arte y dice, qué feo está eso, ¿no? Yo no lo entiendo. Eso yo lo podría haber hecho mejor. O mi hijo de 5 años podría haberlo hecho mejor. La realidad es que está hablando más de lo que hay en su corazón y sus palabras lo juzgan a él mismo. Es como la obra de arte lo está juzgando a él mismo. No sé si se entiende el ejemplo que estoy poniendo. Cuando alguien de esa manera se expresa, y solo es un ejemplo con el arte, pero cuando desde el desconocimiento de algo nos expresamos, realmente son nuestras palabras las que nos juzgan. Y el mensaje de la cruz es escandaloso, es incomprensible para algunos. Y cuando alguien, ya sea desde su endurecimiento o desde su desconocimiento, se expresa como locura o como algo sin sentido del mensaje de la cruz, la realidad es que son sus palabras las que lo están juzgando a él. Esa voz que había venido era por causa de los que estaban ahí, que no comprendían las palabras de Jesús. Y Jesús con su vida ya había glorificado al Padre. Y él expresa, glorifica tu nombre otra vez.
Y ahora no solo con su vida, sino con su muerte y su resurrección también traería gloria al Padre. Y Jesús con su muerte, con su resurrección y al final con la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, vino a juzgar. Verso 31. Ahora va a ser juzgado este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. ¿Pero qué quiere decir que será levantado? Porque a lo mejor si leemos descuidadamente o simplemente lo primero que viene a nuestra mente es levantado, bueno, cuando alguien es levantado, el campeón, el goleador es levantado en hombros y parecería que ser levantado es eso, ser exaltado, glorificado. Pero el verso 33 nos explica precisamente a qué se refería Jesús con ser levantado. Con esto daba a entender de qué muerte iba a morir. Ser levantado era precisamente que tenía que ser colgado en ese madero. Es esa locura para el mundo. A lo mejor a los ojos de los judíos, decepcionados porque su Mesías estaba siendo crucificado, todos aquellos que justo habían dicho Hosana, después serían decepcionados. A los ojos de los romanos, qué ridículo. Bla, este es el rey colgado en una cruz, sufriendo. Pero justamente ahí es ese acto jurídico que expulsa la autoridad del enemigo sobre la humanidad. No es una derrota, es la más grande victoria. La muerte y resurrección de Jesús establece un nuevo camino al Padre. Qué irónico, qué paradójico. Y hasta hoy sigue siendo locura para algunos. Pero es eso. Y entonces esa belleza de la cruz nos atrae. Nos atrae. Pero ahora, ¿cómo podemos venir nosotros? Ahora nosotros podemos ser atraídos al Señor. Ser cristiano no es ser obligado a venir a Cristo. Ser cristiano es ser atraído por la belleza de la cruz. No es ser atraído por los milagros. No es ser atraído por el beneficio que podemos obtener de Jesús. No es ser solo atraído por miedo al infierno. Es ser enamorado y cautivado y atraído porque por su muerte Él ha ganado nuestra salvación. El camino a la glorificación, entonces, es el camino hacia abajo. Ese es el mensaje del Evangelio. Mientras el mundo premia al fuerte, Cristo con su vida, con su muerte y resurrección alcanza la máxima victoria. A través de la debilidad, a través del abandono y la muerte, ganó nuestra salvación. Y para nosotros también, el camino hacia la verdadera grandeza es morir. Es el servicio, no buscar el ascenso personal. Y ahora nosotros, así como esa semilla que cayó en tierra para producir fruto, también podemos, por medio del mensaje de la cruz, por el mensaje de Cristo, dejar de vivir vidas para nosotros mismos y permitir al Espíritu que produzca fruto para vivir vidas que glorifiquen a nuestro Padre.